El aire en las afueras de Odesa es denso, cargado con el olor agrio de la pólvora quemada y el polvo metálico de la tierra removida. Un oficial alemán, confiado tras semanas de avance imparable, se asoma por encima del parapeto de su trinchera para observar el horizonte con sus binoculares. A 400 metros de distancia, entre la maleza seca y los escombros de una Ucrania que se desangra, algo se mueve de forma casi imperceptible. No es un batallón cargando a bayoneta calada, ni el rugido de un motor de tanque. Es un destello mínimo, un reflejo de cristal que dura apenas una fracción de segundo, oculto entre las sombras de un edificio en ruinas. Dentro del visor del rifle Mosin Nagant modelo 1891-30, el mundo se ha reducido a un solo punto estático. El dedo índice de una joven de apenas 24 años acaricia el metal del gatillo con una calma que desafía la lógica del campo de batalla. Ella no ve a un hombre con familia o miedos, ve un objetivo, una pieza más en la maquinaria que ha invadido su hogar. Exhala lentamente, vaciando sus pulmones para que el latido de su propio corazón no desvíe el cañón ni un solo milímetro en el momento crucial. El oficial alemán ajusta sus lentes, buscando una señal de resistencia rusa, sin sospechar que esos son los últimos segundos de su existencia. El martillo golpea el percutor, el estallido desgarra el silencio del valle. Antes de que el eco se apague, el oficial ya ha caído al suelo. Pero mientras Lyudmila Pavlichenko se prepara para retroceder hacia la seguridad de las sombras, un sonido metálico a sus espaldas la congela por completo. No está sola en esa posición, y lo que está a punto de descubrir podría convertir su primera victoria en una trampa mortal de la que no hay escapatoria. Antes de que el mundo la conociera como Orladi Muerte, Lyudmila era una estudiante de historia en la Universidad de Kiev. Una joven con un futuro brillante en la academia que dedicaba sus tardes libres a perfeccionar su puntería en un club de tiro local. Impulsada por una competitividad feroz para demostrar que una mujer podía ser tan letal como cualquier hombre con un rifle en la mano. Sin embargo, en junio de 1941, el estallido de la Operación Barbarroja lo cambió todo. La Wehrmacht cruzó las fronteras de la Unión Soviética con una ferocidad mecánica, y mientras miles de mujeres se alistaban para ser enfermeras o auxiliares, Lyudmila se presentó ante el reclutador con su carnet de tiradora de precisión en la mano. Querían darle vendas, ella exigió munición. Fue asignada a la 25 División de Infantería Chapayev, una unidad que pronto se encontraría en el epicentro de la defensa de Odesa. El puerto vital del Mar Negro era el objetivo principal de la 11, Armada Alemana y sus aliados rumanos. El terreno era traicionero, estepas abiertas, viñedos abandonados y colinas calizas que ofrecían pocos lugares para esconderse pero mil oportunidades para morir. El calor del verano ucraniano era sofocante, convirtiendo los uniformes en prisiones de sudor y polvo, mientras el suministro de agua se volvía un nudo por el que muchos estaban dispuestos a morir. Para finales de julio de 1941, el enemigo ya estaba a las puertas. El avance del eje era una marea de acero que devoraba aldeas enteras. Los comandantes soviéticos, desesperados por ganar tiempo para fortificar la ciudad, empezaron a desplegar a sus francotiradores de forma independiente, enviándolos a la tierra de nadie, para sembrar el caos entre las filas de oficiales enemigos. Lyudmila se vio de repente en un entorno donde la teoría de la biblioteca de Kiev no servía de nada. Aquí, el error más pequeño se pagaba con una ráfaga de ametralladora MiG-34. El cielo sobre Odesa se teñía de rojo cada noche por los incendios forestales provocados por la artillería. Mientras sus compañeros cavaban trincheras profundas, Lyudmila aprendía a leer el viento y la humedad, entendiendo que el campo de batalla es un ser vivo que te dice cuándo atacar y cuándo fundirte con el barro. Sin embargo, los informes de inteligencia que llegaban al cuartel general de la 25 empezaron a mencionar algo inquietante. Los alemanes, cansados de perder líderes en las patrullas, habían desplegado a sus propios cazadores de élite. Ya no se trataba de disparar a soldados desprevenidos, ahora, Lyudmila era la presa en un juego de sombras donde el primer cazador en pestañear sería el último en morir. Agosto trajo consigo una brutalidad que Lyudmila nunca imaginó. Su rutina se volvió un ejercicio de resistencia inhumana. Se levantaba antes del amanecer, mucho antes de que el primer rayo de sol pudiera delatar el brillo de su mira telescópica, y se arrastraba durante cientos de metros por el lodo frío para alcanzar una posición ventajosa. A menudo, pasaba 15 o 18 horas seguidas en la misma postura, sin poder mover un solo músculo, permitiendo que las hormigas y los insectos caminaran por su rostro sin inmutarse. El hambre y la sed se convertían en ruidos de fondo, superados por la adrenalina pura de la caza. En una de esas mañanas, Lyudmila localizó un nido de ametralladoras alemán que estaba diezmando a su sección. El sonido del serrucho de Hitler, como llamaban a las MiG-42 por su cadencia de fuego, era ensordecedor. Ella observó el patrón de tiro.
El servidor de la ametralladora se asomaba cada 30 segundos para cambiar el cañón sobrecalentado. Lyudmila ajustó la elevación de su mira para compensar el viento cruzado que soplaba desde la costa. Disparó. El ametrallador cayó hacia atrás, pero inmediatamente otro soldado tomó su lugar. Ella no se desesperó. Recargó con la suavidad de un relojero y volvió a disparar. 4 hombres cayeron en ese nido antes de que los alemanes comprendieran que no era fuego de artillería al azar, sino un verdugo invisible que los tenía en su visor. Poco a poco, su cuenta de bajas confirmadas empezó a subir: 10, 20, 50. Los soldados rumanos que apoyaban a los alemanes empezaron a hablar de un fantasma que acechaba los viñedos. Pero la fama es un arma de doble filo. La artillería alemana empezó a saturar las zonas donde se sospechaba que operaba la francotiradora. Lyudmila aprendió el sonido de los proyectiles de 88 milímetros, sabía distinguir por el silbido si el impacto sería cercano o si tenía unos segundos para cambiar de posición. El olor a tierra quemada y carne chamuscada se volvió su entorno constante. En una ocasión, mientras vigilaba un camino logístico, un francotirador alemán logró localizarla. El primer disparo del enemigo no la mató, pero impactó en el árbol justo a centímetros de su sien, bañándola en astillas de madera y savia. Lyudmila no entró en pánico. Se quedó inmóvil, simulando estar herida o muerta. El alemán, ansioso por confirmar su trofeo, cometió el error de moverse para obtener un mejor ángulo de visión. Fue un movimiento de apenas 5 centímetros, pero para los ojos entrenados de Pavlichenko, fue como una bengala en la noche. El contraataque fue instantáneo. La bala de su Mosin Nagant encontró el cuello del alemán antes de que éste pudiera volver a apretar el gatillo. Fue su primera victoria en un duelo de francotiradores y no sería la última. El mando soviético, consciente del valor propagandístico de sus hazañas, empezó a enviarla a los sectores más críticos del frente de Odessa. Pero la presión era asfixiante. Las divisiones alemanas estaban cerrando el cerco, y las comunicaciones con el resto del ejército rojo se estaban cortando. En las trincheras, el miedo empezaba a corroer la moral de los defensores. Lyudmila veía a hombres curtidos llorar de frustración mientras los suministros de munición para los rifles estándar empezaban a escasear. Sin embargo, ella siempre guardaba un cargador especial, limpio y aceitado, destinado solo para los objetivos de alto valor. Las noches eran lo peor. El silencio del frente era interrumpido por los gritos de los heridos en la tierra de nadie, hombres a los que nadie podía rescatar sin morir en el intento. Lyudmila escuchaba esos lamentos y endurecía su corazón. Sabía que su misión no era rescatar, sino castigar al invasor que causaba tanto sufrimiento. Pero incluso el acero más duro empieza a mostrar grietas bajo una presión constante. El agotamiento físico era tal que Lyudmila empezó a sufrir alucinaciones auditivas, escuchando disparos donde solo había viento. Un día, mientras patrullaba una zona pantanosa, se encontró cara a cara con una patrulla de reconocimiento alemana. Eran 5 hombres contra una mujer herida en la pierna por una esquirla de mortero. No había tiempo para apuntar con la mira telescópica. Tuvo que usar su rifle como un arma de asalto, disparando desde la cadera y moviéndose entre las raíces de los árboles con una agilidad desesperada. Mató a 3, pero los otros 2 empezaron a flanquearla, lanzando granadas de mano que convertían el lodo en una lluvia de metralla. Justo cuando el último alemán preparaba su bayoneta para el golpe final, un estallido lejano de artillería soviética desorientó al atacante. Lyudmila aprovechó ese segundo de confusión para sacar su cuchillo de combate. Fue una lucha silenciosa, agónica, en el barro, hasta que el soldado alemán dejó de luchar. Ella se quedó allí, jadeando, cubierta de la sangre de un hombre cuyo nombre nunca sabría, dándose cuenta de que la guerra la estaba despollando de su humanidad gramo a gramo. Para septiembre, la situación de Odessa era terminal. El alto mando ordenó la evacuación masiva hacia Crimea. Lyudmila fue de las últimas en subir a los barcos de transporte, bajo un bombardeo incesante de la Luftwaffe que hundía embarcaciones llenas de refugiados a su alrededor. Mientras miraba cómo la ciudad desaparecía en el horizonte envuelta en llamas, Lyudmila Pavlichenko juró que Sebastopol, su próximo destino, sería la tumba de los alemanes o la suya propia. Pero lo que no sabía era que en Sebastopol encontraría un enemigo mucho más peligroso que cualquier soldado de infantería, el hombre que había sido enviado específicamente para darle caza. Sebastopol no era una ciudad, era una fortaleza excavada en la roca caliza de Crimea. Un laberinto de búnkeres, baterías costeras y túneles que prometía ser inexpugnable. Pero para los francotiradores, era un escenario de pesadilla. El terreno era mayormente piedra desnuda, lo que significaba que no se podían cavar trincheras rápidas.
Cada posición debía ser ganada y defendida centímetro a centímetro. El general Erich von Manstein, uno de los estrategas más brillantes de Hitler, estaba al mando del asedio alemán. Trajo consigo el cañón Dora, el más grande jamás construido, cuyos proyectiles pesaban 7 toneladas y eran capaces de penetrar 30 metros de roca sólida. Lyudmila fue desplegada en los sectores más expuestos, las crestas de las colinas que dominaban el valle de Balaklava. Aquí, el sol de Crimea era un enemigo adicional, calentando las rocas hasta que quemaban la piel a través del uniforme. El reflejo del calor creaba espejismos sobre el suelo, dificultando enormemente la puntería a largas distancias. Su cuenta de bajas ya superaba las 180, pero la fatiga empezaba a cobrar factura. Sus manos, antes firmes como el mármol, mostraban un ligero temblor al final del día. En medio de este caos, Lyudmila encontró un breve refugio emocional. Conoció a Alexei Kitsenko, un compañero francotirador cuya calma y sentido del humor eran un bálsamo en medio de la muerte. Se convirtieron en un equipo letal, cubriéndose las espaldas mutuamente en las misiones más suicidas. Por un momento, entre las ruinas y el estruendo de los cañones, Lyudmila volvió a sentirse humana. Alexei le hablaba de la vida después de la guerra, de reconstruir Kiev, de volver a los libros. Pero en Sebastopol, la esperanza era una mercancía peligrosa. Durante un feroz asalto alemán en el sector Iv, la posición de Lyudmila y Alexei fue detectada por una batería de morteros alemana. El aire se llenó de explosiones negras. Un proyectil impactó directamente en el borde de su pozo de tirador. Alexei, en un acto de puro instinto, se lanzó sobre Lyudmila para protegerla con su cuerpo. Cuando el humo se disipó, ella estaba ilesa, pero Alexei tenía el pecho destrozado por la metralla. Lyudmila tuvo que sostenerlo mientras él moría en sus brazos, rodeada por el estruendo de la batalla que no se detenía ante el dolor individual. El hombre que la hacía sentir viva se había ido, y en su lugar solo quedaba un vacío gélido. La muerte de Alexei transformó a Lyudmila. Ya no era una soldado cumpliendo órdenes, se convirtió en una fuerza de la naturaleza motivada por una venganza purificadora. Sus salidas al frente se volvieron más frecuentes y arriesgadas. Se dice que llegaba a pasar 3 días seguidos sin dormir, alimentándose solo de trozos de pan seco y nieve derretida, esperando el momento exacto para eliminar a un oficial alemán. Su cuenta de bajas subió de forma meteórica. 200, 250, 300. La muerte se había convertido en una leyenda que los alemanes temían y los soviéticos adoraban. Sin embargo, el asedio se estaba volviendo insoportable. Los alemanes empezaron a utilizar gases químicos en los túneles y lanzallamas para limpiar las posiciones defensivas. Los suministros de comida en Sebastopol se redujeron a raciones de hambre. Lyudmila veía cómo sus compañeros de unidad perdían los dientes por el escorbuto y la visión por la falta de vitaminas. Ella misma estaba cada vez más débil. En junio de 1942, durante un bombardeo particularmente intenso, una esquirla de metralla le desgarró el lado de la cara y el hombro, dejándola inconsciente bajo una pila de escombros. Cuando despertó en un hospital improvisado dentro de una cueva, la situación era desesperada. Los alemanes habían roto las líneas exteriores y estaban entrando en la ciudad. El mando soviético recibió una orden directa de Stalin. Lyudmila Pavlichenko era demasiado valiosa para morir en Sebastopol. Debía ser evacuada a toda costa. Pero los muelles estaban bajo fuego constante y los cielos estaban dominados por los tukas. La única salida era el mar, y las posibilidades de sobrevivir a la travesía eran mínimas. Lyudmila se negaba a irse, quería morir con su rifle en las manos defendiendo la ciudad donde yacía Alexei, pero la disciplina militar se impuso. Fue arrastrada, herida y delirante, hacia uno de los últimos submarinos que lograban burlar el bloqueo alemán. El submarino que transportaba a Lyudmila logró llegar a territorio seguro, pero su guerra no había terminado. Mientras se recuperaba de sus heridas, el alto mando soviético decidió que sus habilidades eran más necesarias en el frente de la opinión pública que en las trincheras. Fue enviada en una misión diplomática sin precedentes a los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera ciudadana soviética en ser recibida por un presidente en la Casa Blanca. Sin embargo, antes de partir, tuvo que enfrentar un último desafío que casi le costó la vida y que los libros de historia a menudo omiten por su naturaleza clasificada. Un grupo de sabotaje alemán, infiltrado tras las líneas soviéticas, intentó asesinarla mientras se trasladaba hacia el puerto de embarque. Fue una emboscada en un camino rural, lejos del frente, pero bajo una lluvia torrencial. Los atacantes eran paracaidistas de élite de la unidad Brandenburg, hombres entrenados para operaciones encubiertas.
Lyudmila, aún con el brazo en cabestrillo y la cara vendada, tuvo que recurrir a todo su instinto de supervivencia. No tenía su rifle Mosin Nagant de precisión, solo contaba con una pistola Tokarev y su conocimiento del terreno. La lucha fue corta pero de una intensidad salvaje. En medio del bosque oscuro, Lyudmila se movió con la fluidez de un espíritu, utilizando las sombras de los árboles para confundir a sus perseguidores. Logró abatir a 2 de los saboteadores antes de que estos pudieran siquiera localizar su posición. Al final, el líder del comando alemán se encontró mirando directamente a los ojos de la mujer que su propaganda llamaba monstruo. Lyudmila no dudó. El disparo fue el punto final a su carrera activa como combatiente de campo. Había sobrevivido no solo a la mayor maquinaria de guerra del mundo en Odessa y Sebastopol, sino también a un intento de asesinato personal. Al llegar a Washington, Lyudmila se encontró con un mundo que no entendía su dolor. La prensa estadounidense la trataba como una curiosidad de circo. Le preguntaban si las mujeres rusas tenían permitido usar lápiz labial en el frente o si su uniforme la hacía ver demasiado masculina. Ella soportaba las preguntas con una paciencia gélida, hasta que en una conferencia de prensa en Chicago, después de meses de escuchar trivialidades mientras sus compañeros morían en Stalingrado, explotó con una declaración que dejó al mundo en silencio. «Caballeros», dijo con una voz firme que cortó el aire, «tengo 25 años y ya he matado a 309 ocupantes fascistas. ¿No creen, caballeros, que han estado escondiéndose detrás de mi espalda por demasiado tiempo?» Ese momento fue el punto de inflexión. La opinión pública estadounidense, que hasta entonces se mostraba reticente a entrar de lleno en la guerra europea, empezó a ver en Lyudmila el rostro de la resistencia humana contra la tiranía. Su amistad con Eleanor Roosevelt se volvió genuina y profunda. La primera dama vio en la joven soldado no a una asesina, sino a una víctima de las circunstancias que había tenido que sacrificar su juventud para que otros tuvieran un futuro. Lyudmila recorrió 43 ciudades de Estados Unidos, recaudando fondos y apoyo moral, convirtiéndose en el puente que unió a 2 potencias ideológicamente opuestas contra un enemigo común. A pesar del éxito de su gira, Lyudmila nunca se sintió cómoda en los salones de baile o en las cenas de gala. Por las noches, en la seguridad de sus habitaciones de hotel, sufría pesadillas recurrentes donde el estruendo de los cañones de Sebastopol volvía a sacudir sus huesos. El trauma de la guerra la acompañaba como una sombra constante. Pero sabía que cada palabra que pronunciaba en público era una bala más contra el régimen nazi. Su papel como embajadora de guerra fue, quizás, más letal que su puntería con el rifle, ya que ayudó a cimentar la alianza que finalmente aplastaría al Tercer Reich. Cuando la guerra finalmente terminó en mayo de 1945, Lyudmila Pavlichenko no celebró con el júbilo de otros. El precio de la victoria había sido demasiado alto. Había perdido a sus amigos, a su amante y su propia paz mental. Regresó a la Unión Soviética y, cumpliendo la promesa que se hizo en las trincheras, terminó sus estudios de historia en la Universidad de Kiev. Se convirtió en historiadora e investigadora para el Estado Mayor de la Armada Soviética, trabajando en los archivos para asegurar que las historias de aquellos que cayeron en Odessa y Sebastopol no fueran olvidadas. Sus bajas confirmadas oficiales se detuvieron en 309, incluyendo a 36 francotiradores enemigos. Es un récord que la sitúa como la mujer francotiradora más exitosa de la historia militar. Fue condecorada con la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética, la máxima distinción de su país, y su rostro apareció en sellos postales y carteles de propaganda. Pero para Lyudmila, las medallas eran trozos de metal frío que no podían devolverle la vida que la guerra le había arrebatado. Pasó gran parte de sus últimos años sufriendo de trastorno de estrés postraumático, una condición que en aquella época no se comprendía bien y que a menudo se ocultaba bajo el manto del heroísmo socialista. Su salud física también se deterioró debido a las heridas de guerra no tratadas adecuadamente y al inmenso estrés de sus años en el frente. Murió el 27 de octubre de 1974, a la edad de 58 años. Fue enterrada con todos los honores militares en el cementerio Novodevichy de Moscú, un lugar reservado para las figuras más importantes de la nación. El legado de Pavlichenko trasciende el ámbito militar. Ella rompió los techos de cristal de una de las instituciones más conservadoras del mundo, el ejército. Demostró que la eficiencia en combate no depende de la fuerza bruta, sino de la disciplina, la inteligencia y la resistencia psicológica. En una época en la que las mujeres eran relegadas a papeles secundarios, Lyudmila obligó al mundo a mirarla a los ojos y reconocer su igualdad en el campo más difícil de todos, el de la supervivencia nacional. Hoy en día, su historia es estudiada en academias militares de todo el mundo, no solo por sus técnicas de tiro, sino por su capacidad para manejar la presión extrema.
Su fusil Mosin Nagant se exhibe en el Museo de las Fuerzas Armadas en Moscú, un recordatorio silencioso de la joven que cambió los libros de historia por un arma para defender su derecho a existir. Las colinas de Sebastopol, ahora silenciosas, aún guardan los ecos de sus disparos, grabados en la piedra caliza que ella defendió con una ferocidad que los alemanes nunca olvidaron. Al cerrar el capítulo de la vida de Lyudmila Pavlichenko, nos queda una reflexión profunda sobre la naturaleza del heroísmo. A menudo imaginamos a los héroes de guerra como figuras inquebrantables, de granito, carentes de miedo o duda. Pero la realidad de la muerte nos muestra algo mucho más complejo y humano. Lyudmila no nació para matar, fue una historiadora obligada por las circunstancias a escribir la historia con pólvora en lugar de tinta. Su valentía no residía en la ausencia de miedo, sino en su capacidad para seguir adelante a pesar de haber perdido todo lo que amaba. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada estadística de guerra, detrás de cada récord de bajas, hay una persona que tuvo que renunciar a su juventud y a su inocencia. Lyudmila Pavlichenko aterrorizó al ejército alemán no solo por su puntería, sino por su voluntad inquebrantable de no ser una víctima. Se convirtió en el símbolo de un pueblo que se negaba a rendirse, incluso cuando las probabilidades estaban totalmente en su contra. Hoy en día, su historia es estudiada en academias militares de todo el mundo, no solo por sus técnicas de tiro, sino por su capacidad para manejar la presión extrema. Su fusil Mosin Nagant se exhibe en el Museo de las Fuerzas Armadas en Moscú, un recordatorio silencioso de la joven que cambió los libros de historia por un arma para defender su derecho a existir. Las colinas de Sebastopol, ahora silenciosas, aún guardan los ecos de sus disparos, grabados en la piedra caliza que ella defendió con una ferocidad que los alemanes nunca olvidaron. Al cerrar el capítulo de la vida de Lyudmila Pavlichenko, nos queda una reflexión profunda sobre la naturaleza del heroísmo. A menudo imaginamos a los héroes de guerra como figuras inquebrantables, de granito, carentes de miedo o duda. Pero la realidad de la muerte nos muestra algo mucho más complejo y humano. Lyudmila no nació para matar, fue una historiadora obligada por las circunstancias a escribir la historia con pólvora en lugar de tinta. Su valentía no residía en la ausencia de miedo, sino en su capacidad para seguir adelante a pesar de haber perdido todo lo que amaba. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada estadística de guerra, detrás de cada récord de bajas, hay una persona que tuvo que renunciar a su juventud y a su inocencia. Lyudmila Pavlichenko aterrorizó al ejército alemán no solo por su puntería, sino por su voluntad inquebrantable de no ser una víctima. Se convirtió en el símbolo de un pueblo que se negaba a rendirse, incluso cuando las probabilidades estaban totalmente en su contra.